va a estar nuestra clase para esta mañana. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice la Escritura así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios pues, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La carta a la iglesia en Corinto, hermanos, es una carta que, si nos quedáramos solamente con la primera carta, nos daríamos cuenta la gran cantidad de problemas que vivía la congregación de la iglesia de Cristo en Corinto. Pero cuando leemos la segunda carta, nos damos cuenta que Pablo se goza, no porque los haya afligido, le dijo Pablo, sino, hermanos, porque los hermanos en Corinto hicieron un cambio en su vida. La Biblia no solamente nos enseña que la iglesia en Corinto había tenido grandes problemas morales, fraternales, doctrinales, porque también nos enseña, hermanos, que ellos hicieron un cambio en su vida y esa congregación cambió. Siguieron habiendo problemas porque cada día aparecen los gigantes, pero los que tenían parece ser, hermanos, que los fueron arreglando. Y es muy importante eso, hermanos, no solamente darnos cuenta de que tenemos problemas en nuestra vida, en nuestra familia, sino, hermanos, en nuestro matrimonio, sino que buscar la solución, buscar resolver las necesidades que se presentan. Y Pablo le escribe a la iglesia en Corinto. Y, hermanos, en este saludo, que aparentemente es un saludo de una carta, hay mucho que aprender. Y hay algo que Pablo le dice a la iglesia, le llama a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que están en cualquier lugar, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este saludo, hermanos, que Pablo le hace a la iglesia, aunque es un saludo, pero en este saludo Pablo hace un llamado a la santidad. Llamados a ser santos. Y quiero que hablemos de eso, hermanos, porque hay por lo menos tres palabras: santidad, santificación y santo, y todas las tres palabras tienen la misma idea. Las tres palabras tienen la misma idea. Cuando hablamos, hermanos, de la iglesia del Señor que está en Corinto, sabemos que hay problemas de división. Sabemos que hay problemas de división. Sabemos que hay problemas de inmoralidad, donde un joven tiene la mujer de su padre o su madrastra. Sabemos que participan de la cena del Señor de una manera, hermanos, que hay división entre los ricos y los pobres, y aún así participan de la cena del Señor. Pero no, hermanos, cómo Pablo se presenta ante la iglesia a estos que llama a ser santos. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Una de las cosas, hermanos, es que el apostolado de Pablo se puso, hermanos, en descrédito y decían algunos que Pablo no era apóstol, pero Pablo le hace saber a la iglesia, le recuerda a la iglesia que él ha sido llamado. Dios llamó a Pablo para ser apóstol. No fue que lo pusieron a alguien, no lo puso la iglesia, no lo puso ningún miembro. Pablo fue llamado a ser apóstol de Jesucristo. Y dice, por la voluntad de Dios. Y Pablo le recuerda que, hermanos, estas palabras, porque Pedro, Pablo y Apolos eran, hermanos, los partidarios para la iglesia, y Pablo le recuerda a la iglesia: estamos aquí porque Dios nos ha llamado, por voluntad de Dios. Dios nos llamó a ser apóstoles. Y esa fue la voluntad
de Dios que yo, dice Pablo, fuera apóstol de Jesucristo. Entonces, la iglesia tenía que recordar que estos líderes por los cuales habían hecho partido, hermanos, Dios los había llamado por la voluntad de Dios y que no eran de ellos. Y aparte dice, y el hermano Sóstenes, dando a conocer, hermanos, Pablo, que él y su hermano Sóstenes tienen una relación fraternal y que están cerca y que pueden vivir sin ningún problema. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Es muy importante esta frase, hermanos, la iglesia de Dios que está en Corinto. Porque la iglesia no es de Apolos. En el contexto que tenemos de la carta, donde en el versículo 10, miren lo que dice el versículo 11 y 12. Capítulo 1, versículo 11 y 12. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Pablo le recuerda a la iglesia, le recuerda a la congregación de la iglesia de Cristo que está en Corinto, que la iglesia no es ni de Apolos, que la iglesia no es de Pablo, que la iglesia no es de Cefas, que la iglesia es de Dios. La iglesia le pertenece. Y parece ser, hermanos, que la iglesia está olvidando eso. Parece que la iglesia está olvidando eso. Parece que la iglesia está, hermanos, pensando que la iglesia le pertenece a un predicador. En este caso no es el problema el predicador. Hay otro caso cuando un predicador piensa que la iglesia es de él. Y usted va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la santificación? Para que la iglesia, para que el ser humano pueda llegar a ser santificado, eso solamente es por Dios. Dios es el único que lo puede santificar, Dios es el único que lo puede hacer santo. Entonces, la iglesia de Dios que está en Corinto. Otra cosa, hermanos, le decía al principio, la iglesia tenía muchos problemas. Tenía que hacer cambios. Y Dios, hermanos, Dios lo seguía considerando como esa congregación que le pertenecía a él. Dios la seguía considerando, hermanos, como de su propiedad. La iglesia de Dios la sigue considerando como de su pertenencia. Pero la iglesia tenía que hacer cambios en su vida. Cada uno en lo particular tiene que hacer cambios en su vida. Dios lo sigue considerando. Y más, hermanos, cuando nos damos cuenta de que en algo estamos fallando, tenemos que hacer cambios para que en eso que nos dimos cuenta que nos estamos equivocando, nos siga sucediendo. A los santificados en Cristo Jesús. De eso que quiero que hablemos. Lo primero nada más fue una introducción. Hermanos, a los santificados en Cristo Jesús. La palabra santidad, la palabra santificar, la palabra santo, hermanos, tiene la idea de ser apartado, tiene la idea de ser separado, tiene la idea de ser consagrado, tiene la idea de ser dedicado para algo. Hacerse cristiano, hermanos, hacerse cristiano es el resultado de elegir dejar el mundo. El día que usted tomó la decisión de hacerse cristiano es porque usted decidió, hermanos, tomó la elección de dejar el mundo y ser identificado como un hijo de Dios y ser parte de la familia de Dios. El cristianismo, hermanos, no es venir a las reuniones solamente, es parte de él. El cristianismo es una forma de vida, es una devoción, es un estilo de vida. Por eso cuando Pablo le escribe a la iglesia, hermanos, en Éfeso, le dice que debemos andar conforme a la vocación con que fuimos llamados. Y la vocación es que fuimos llamados a ser cristianos. Entonces el cristianismo es un estilo de vida, hermanos, una vocación.
dentro de estas paredes, fuera de este lugar, en el trabajo, en la oficina, en el taller, hermanos, donde vayamos. El cristianismo es un estilo de vida, es una vocación. Pero también el cristianismo, hermanos, después de que estos hermanos en Corintios habían sido hermanos separados, tenían que entrar en un proceso de crecimiento. Había que entrar en un proceso de desarrollo espiritual. Había, hermanos, entonces un proceso de maduración y de crecimiento. Al modo, hermanos, de llegar a convertirse adultos espiritualmente. Tenía que comenzar el proceso, hermanos, de convertirse en adultos, y todo cristiano, los que estaban en Corinto como los que están en todas partes, tienen que comenzar a desarrollarse espiritualmente. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede quedar nada más como cuando llegó? Bueno, la respuesta es sencilla, porque dice la palabra de Dios, porque la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, porque Dios los ha santificado, habéis sido santificados. Dios los ha apartado, Dios los ha separado. Claro, no se llega a la madurez instantáneamente. Ese proceso, Pedro lo presentó como los niños, hermanos, que nacen naturalmente de una madre. De primero nomás comen, beben, duermen, pero llega un momento que los niños tienen que empezar a desarrollar, y si no se desarrolla, eso quiere decir que algo está sucediendo. Entonces, el cristiano tiene que empezar a comenzar a transformar su mente, hermanos, sus pensamientos, de modo que se conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ha sido santificado. ¿Cuál es el término bíblico de santificación, hermanos? Bueno, lo encontramos, vaya conmigo a Éxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, versículo 4 al 6. Si alguien lo quiere leer, hermanos. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Ok, hermanos. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente que Santa. Hermano, en el Sinaí Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Se lo van a recordar en Jeremías 33. ¿Cuál es el pacto que hace Dios con el pueblo de Israel en el Sinaí, en Éxodo capítulo 19? Si ustedes dan oído, estoy en el versículo 5, si ustedes dan oído a mi voz y guardan mi pacto, vosotros o ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y vosotros me seréis, ustedes van a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las cosas, todas estas palabras que Jehová había dicho, y todo el pueblo respondió a una.
Y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. El pueblo ha dicho que van a oír tu voz, que van a guardar tus mandamientos. El pueblo ha dicho eso, le dice. Si comenzamos, Moisés le dice al pueblo, Dios dice que ustedes saben lo que pasó en Egipto, ustedes saben cómo lo sacó. Dios dice que si ustedes oyen su voz y guardan el pacto, guardan el compromiso, si ustedes oyen su voz, ustedes van a ser el especial tesoro de Dios sobre todos los pueblos. Y si ustedes oyen la voz de Dios y guardan el pacto, van a ser un reino de sacerdotes y gente santa, gente apartada, gente separada para Él. Y el pueblo dijo a Moisés, estamos de acuerdo con lo que Dios dice. En otras palabras, el pueblo le estaba diciendo, estamos de acuerdo, Moisés, vamos a llevar nuestras ofrendas a Dios, vamos a hacer nuestros sacrificios a Dios. Vendrán los 10 mandamientos en el capítulo 20, y el pueblo de Israel está diciendo a Moisés, nosotros vamos a guardar los mandamientos de Dios, vamos a guardar lo que Dios nos está mandando. Porque queremos ser una nación santa, una nación separada. No queremos estar aparte de las demás naciones, queremos ser diferentes. Israel, hermano, se estaba comprometiendo con Dios. Tú nos liberas de Egipto, tú nos das los mandamientos, tú nos separas de este mundo, de esta gente de Egipto, y nosotros te vamos a adorar. Y nosotros vamos a llevarte, te vamos a servir, nosotros vamos a ser un pueblo dedicado solamente para ti. Vamos a ser una nación, un reino de sacerdotes, y vamos a ser una gente santa. Vamos a ser un pueblo solamente dedicado para ti. Hermanos, Dios había sacado a Israel, lo veíamos el jueves, de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Dios los había apartado, hermanos, de Egipto. Dios los había separado de Egipto y ahora los estaba separando de los pueblos y los iba a poner en un lugar solamente para ellos, hermanos. Pero Israel tenía que obedecer los mandamientos de Dios y tenía que guardar el pacto. Y el compromiso es, tú nos separas, tú nos das los mandamientos y nosotros los obedecemos. En ese sentido, hermanos, Israel fue santo, porque Dios lo separó, lo apartó de Egipto y de las más naciones. Pero no solamente era que, hermanos, Dios los iba a apartar. La idea de Dios es apartarlos para que ellos se dedicaran a Él. Y les va a dar los mandamientos, para que ellos se consagraran para Él. Para que el pueblo de Israel solamente fuera de Dios, que no fuera de otros dioses, y que el pueblo de Israel se dedicara solamente a lo que Dios les demandaba. Por eso, hermanos, cuando vamos al libro de Jeremías, capítulo 33, nos damos cuenta que Dios le dice al pueblo de Israel, ha violado el pacto. El compromiso que teníamos tú y yo, lo violaste. ¿Por qué? Porque Israel, hermanos, había dejado de ser de Dios. Israel ya tenía otros dioses. Israel tenía, hermanos, mucha idolatría en su pueblo. Entonces, la idea de santidad, la idea de santo, la idea de santificación es poner aparte, en este caso, alguien, pueden ser, hermanos, animales, pueden ser cosas, pueden ser días, pueden ser pueblos como Israel. Israel iba a ser un pueblo santo para Dios, apartado, separado de los demás pueblos, solamente para Dios. No tenía que enredarse con los demás pueblos, no tenía nada que ir a buscar a los demás pueblos, ni tanto, hermanos, ni alimento, ni nada, porque Dios le había provisto todo a Israel para que Israel viviera bien. Si usted se da cuenta, otro ejemplo que tenemos de santificación, de santidad, lo encontramos ahí en Levítico, hermanos. Versículo 27.
capítulo 27, versículo 32. Quiero que vean la idea, hermanos, de santificación, de santidad, porque Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto, a los santificados, Pablo le está diciendo a los apartados, a los separados por Dios. Puestos aparte, mire el Levítico 27, capítulo 27, versículo 32. ¿Alguien que lo lea, hermano? Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Note, hermanos, la palabra consagrado, la palabra dedicado, la palabra apartado, aunque no encontramos la palabra santo o santificado, encontramos la palabra consagrado. Dice, y todo el diezmo de vacas y de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Se dice, hermanos, que en Israel, en los corrales, hermanos, se ponía un hombre con un hisopo, con tinta, y marcaba, hermanos, los animalitos que pasaban por una puerta. Cada 10 que pasaban marcaba un animalito, y cada animalito de esos, hermanos, era apartado, era separado, era consagrado, era dedicado para Dios. Recuerde que en el templo se van a llevar los holocaustos, no cualquier animalito. Por eso cuando leemos Malaquías, hermanos, nos damos cuenta que Dios está molesto, porque el pueblo de Israel, las ofrendas que llevaba a Dios, en los sacrificios que llevaba a Dios, ya no eran cosas santas, ya no eran cosas dedicadas, ya no eran cosas consagradas. Agarraban cualquier animalito y, hermanos, agarraban lo peor, lo enfermo, lo que estaba quebrando. Cuando Dios había dicho que, hermanos, el diezmo de vacas y de ovejas y de todo lo que pasa de la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Quiere decir que esos animalitos que eran apartados, separados, consagrados, hermanos, ya no le pertenecían a su dueño, ya le pertenecían a Dios. Eran de Dios. Ya no eran de su dueño, ya eran de Dios. Ya no eran unos animalitos que, hermanos, el dueño contaba con ellos. Esos animalitos habían sido apartados, separados y consagrados para Dios, santificados, porque esa es la idea de la palabra santificado, santificación, ser apartados, separados, pero no solamente ser apartados, bueno, los ponemos aparte, Israel se pone aparte y ya un pueblo aparte y que viva como quiera, no. La idea es, hermanos, que aquello que se llama santo es apartado, es separado para el uso de Dios. La ira de Dios se encendió en Babilonia, hermanos, cuando aquel rey sacó los utensilios santos y echaron vino y empezaron a tomar en ellos, y la ira de Dios se encendió con ese pueblo y con su rey, y esa misma noche murió ese rey, y esa misma noche esa nación de Babilonia, una nación fuerte, fue destruida, porque usaron los santos para lo profano. Otro ejemplo, hermanos, de lo que estamos hablando, de la santificación, lo encontramos ahí en el libro de Nehemías. En el libro de Nehemías, en el capítulo 13, veamos el capítulo 13. Versículo 19 al 22. Hablando del día sábado. ¿Alguien
Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante de mí? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron el día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Y le dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Hermano, en Éxodo 20, Dios dijo que nadie iba a trabajar, ni el animal, ni el extranjero, nadie iba a trabajar, iba a ser un día especial. Y no, hermanos, el día de reposo ya no era un día común, ya no era un día cualquiera. El pueblo de Israel en el tiempo de Nehemías, después de que regresaron de Babilonia, habían hecho de los santos algo común, cualquiera. ¿Por qué? Porque en el día de reposo, que no se debía de trabajar, hermanos, sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse las puertas a algunos de mis criados para que el día de reposo no se lo dijeran carga, hermanos, y se quedaron afuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Hermanos, el día de reposo que Dios lo había santificado y que Dios dijo va a ser un día dedicado para mí, el pueblo de Israel lo había profanado, lo había violado, porque ya estaban vendiendo, ya estaban comerciando, ya estaban, hermanos, haciendo negocios el día de reposo. Y Nehemías dijo, no, el día de reposo no es un día común, no es un día cualquiera, es un día santo para Dios. Hay que santificarlo, hay que consagrarlo, hay que dedicarlo para Dios. ¿Se entiende la idea? La iglesia de Cristo en Corinto había sido santificada, había sido apartada, había sido separada del mundo y consagrada para que fuera solamente para Dios. Por eso Pablo dice, ¿a la iglesia de quién? Le pertenece a Dios, dice Pablo, la iglesia. La iglesia, el cristiano, el que viene a ser cristiano, el que ha querido dejar el mundo, tiene que entender, hermano. Tenemos que entender que hemos decidido apartarnos del mundo y Dios nos ha separado, y Dios nos ha apartado de esa vida para poder que nosotros nos consagremos, nos dediquemos a Él, le pertenecemos a Él. Quiero ver qué le pasa a las personas que, hermanos, los santos lo ven como común. Vaya conmigo a Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Y el versículo 10, vamos a leer primero. Levítico capítulo 10. Versículo 9, hermanos, en adelante. Hasta el 13, alguien que lo lea. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando estéis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perfecto será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estados que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado, tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová, y comerla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis, pues en el lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado.
las ofrendas encendidas. Hermano, cuando Dios le dice a los sacerdotes que cuando van a entrar al tabernáculo de reunión no deben de beber vino ni sidra. Eso quiere decir que Dios les estaba diciendo que ellos debían de consagrarse, que ellos deberían de cuidarse, que ellos deberían de apartarse para el uso que Dios los había apartado. Y les dice que no beban ni vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vosotros, para vuestras generaciones. Pienso en el capítulo 10, versículo 1. Porque en el versículo 1 al versículo 3, Nadab y Abiú ofrecieron, hermanos, a Dios un fuego extraño, una ofrenda encendida extraña que Dios no había mandado. Dios, hermanos, le está diciendo a Aarón y a sus hijos, cuando entren al tabernáculo de reunión, tienen que apartarse, tienen que cuidarse, tienen que consagrarse para mí, para que no mueran. Y va a ser un estatuto perpetuo para vuestras generaciones, para discernir entre lo santo y lo malo, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová ha dicho por medio de Moisés. Cuando las cosas santas, hermanos, en el caso de Nadab y Abiú, en el capítulo 10, versículo 1 al versículo 3, Dios los había apartado, Dios los había separado para que fueran de su uso. No lo hicieron correctamente, no lo hicieron como Dios esperaría. No sé si habían tomado vino y sidra y aún así entraron al tabernáculo de reunión. Murieron. Por no saber discernir entre lo santo y lo profano. Hermano, por eso Dios le está diciendo, apártense, dedíquense, para que puedan discernir entre lo bueno y lo malo. Dios exige santidad. Dios exige que aquellos que se acercan a Él sean santos. Nadab y Abiú no mostraron santidad. Por eso Dios le está diciendo a Aarón, para que nadie más muera, necesitan apartarse, necesitan separarse. Si quieren acercarse a mí, necesitan ser santos, consagrados para Dios. Hermanos, si hay un sinnúmero en la Biblia que podemos ver, por ejemplo, en Malaquías, hermanos, cómo el pueblo de Israel no apartó los animalitos para Dios. Y al llevaron la adoración a Dios, Dios no aceptó esa adoración. Cuando el cristiano no se aparta, cuando el cristiano no se consagra para Dios, cuando él no se cuida para Dios, eso no quiere decir que usted y yo vengamos y que Dios nos va a aceptar. Usted y yo tenemos que apartarnos, usted y yo tenemos que consagrarnos, dedicarnos y cuidarnos para Dios, porque Dios nos ha apartado para Él. ¿Le pertenecemos? A Dios. Pablo le dice a la iglesia, a los santificados, yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes han sido apartados por Dios? Hermano, ya no hay que ser común, ya no hay que vivir como los demás, ya no hay que pensar como los demás. Ya no hay que seguir en la misma vida de antes, porque ya no seguimos siendo común, ya no somos iguales a antes. Dios nos ha apartado, y si nosotros aceptamos que Dios nos ha apartado y separado para Él y pertenecemos a Él, tenemos que aceptar que nosotros tenemos que apartarnos cada día para Dios. Nadab y Abiú hicieron cosas malas. Dios le está diciendo, para que no mueren, cuídense. Cuando nosotros volvemos a la carta a los Corintios, hermanos, en su primer capítulo, Pablo a la iglesia dice, ustedes son los santificados, ustedes son los apartados por Dios, ustedes son los separados por Dios, Dios los ha separado del mundo.
¿En qué momento, hermanos? ¿En qué momento ocurre la separación? ¿En qué momento Dios santifica al hombre y a la mujer para que sean de su propiedad? Bueno, vaya conmigo, hermanos, ahí en mismo primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 al versículo 11. No se trata solamente de decir, soy cristiano. Se trata de vivir una vida consagrada, se trata de cuidar una vida que le pertenece a Dios. Capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, versículo 9 al 11 dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y Pablo le dice a la iglesia: no se equivoquen. No piensen que pueden andar en la borrachera, no piensen que pueden andar en fornicaciones, no piensen que pueden andar mintiendo, no piensen que pueden andar haciendo, hermanos, robando, y que van a entrar al reino de Dios. No se equivoquen, dice Pablo a la iglesia. Versículo 11. Y esto era de algunos, les dice. Algunos cristianos habían sido ladrones, algunos cristianos habían sido idólatras, algunos cristianos habían sido fornicarios como usted y como yo, habían sido borrachos. Y Pablo le dice: y esto eres algunos. ¿Qué tiene la frase, hermanos? ¿Está hablando del tiempo pasado? Y esto eres. No dice Pablo: y estos son algunos de ustedes, no. Y esto eres algunos, porque de modo que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Y esto eres algunos de vosotros, algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido purificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro. Note la idea: fueron lavados, fueron santificados y fueron justificados. Seguramente viene a la mente de nosotros el bautismo. Porque dice Pablo: fueron lavados, fueron limpiados. ¿En qué momento el hombre y la mujer son limpiados de su pecado? En el momento cuando se unen a la muerte de Cristo en su sepultura, en su resurrección, y en obediencia a ese evangelio son bautizados para el perdón de sus pecados. En ese momento el ser humano es lavado. Pero también, dice Pablo, fueron justificados. Habéis sido lavados, habéis sido santificados. Es en el momento del bautismo, hermanos, que es cuando el cristiano es apartado, separado de Dios, lo separa a Dios del mundo, lo rescata de las tinieblas, lo trae a la iglesia. Es en ese momento que pasa la separación. Para muchas personas, el día de hoy, hermanos, ser cristiano es solamente voy a una congregación, voy a una religión, acepto a Cristo y ya no. Ser cristiano es más que eso, hermano. Es un acto de fe, es un acto espiritual, es la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Los hermanos en Corinto habían sido lavados, habían sido santificados, estos habían sido apartados y ya habían sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Justificados. Inocentes. En el momento cuando es bautizado para el perdón de sus pecados y sale de las aguas del bautismo, Dios ya no lo considera su enemigo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y es en el momento que es añadido a la iglesia del Señor. Y ese momento es que ahora usted le pertenece a Dios. Y es ese momento donde tienen que empezar los cambios en la vida de todo cristiano. La iglesia, hermanos, en Corinto, tenían que entender, por los problemas que traen, que los había justificado, que los había lavado, que los había limpiado,
Ni Pablo, ni Apolo, ni Cefa los habían limpiado, ni los habían apartado, ni los habían justificado. Entonces, mis hermanos, y a los que están entre nosotros, el momento cuando usted viene a pertenecer a Dios es cuando es lavado, es el momento del bautismo, es cuando usted es apartado, es cuando usted es santificado. Hermanos, a través de las aguas del bautismo es cuando usted es justificado, encontrado inocente. En el momento de las aguas del bautismo, Dios le perdona todos sus pecados. Ahí comienza la vida cristiana, ahí comienza, hermanos, esa relación con Dios. Ese es el significado de la, hermanos, de la santificación. Pero, ¿cómo se ve la santificación? ¿Cómo podemos darnos cuenta de la santificación? Bueno, le voy a presentar dos pasajes nomás, y no los vamos a explicar, porque esos pasajes parece que no tienen explicación. Una persona que ahora dice, soy cristiano, ok, soy cristiano, ya Dios me apartó, ya Dios me separó, pero ahora viene el proceso. Los de Corinto, Pablo les dice, habéis sido santificados, ahora son llamados a ser santos. Note, ahora ellos tenían que hacer algo para mantener esa santidad y para mantener esa santificación. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4. La lectura. El proceso de la santificación dura toda la vida. Todos los días los cristianos tenemos que estarnos separando de este mundo, de sus costumbres, de sus tradiciones, de nuestros propios pensamientos, hermanos, y apartarnos para Dios. Dice Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida y de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, antes de ser cristiano, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. La santificación tiene que ver con una reforma espiritual en la mente del ser humano. Tiene que haber una transformación, no solamente una conversión, sino que una transformación, una renovación en la mente. Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia. Y ahí está la palabra que estamos hablando. El cristiano tiene que vivir en santidad. El cristiano tiene que alejarse de este mundo, de sus costumbres, de sus tradiciones. El cristiano tiene que dejar esa vida antigua y vivir una vida para Dios de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la verdad. Y dice el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, antes era mentiroso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, y no trabaje así con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, no solamente tenemos que decir que somos cristianos, tenemos que actuar como cristianos. Tenemos que dejar aquella vida antigua, donde robábamos, donde hablábamos mal de otros, donde ofendíamos. Ahora tenemos que tener una vida nueva en Cristo Jesús. Cuando usted entra a la regadera a bañarse, que se despoja de toda la ropa, ¿se queda así sin ropa?
se va a bañar porque usted considera que anda sucio físicamente y se quiere quitar toda la suciedad. Y está un buen rato ahí dentro de la regadera porque quiere quedarme limpio. Pero después de que esté lavado, después de que usted se ha bañado, usted se pone una ropa limpia. No se pone la misma ropa en la cosa. En la vida espiritual, usando esa figura, somos lavados. La ropa vieja se echa, hermanos, a la basura y se pone una ropa nueva. ¿Qué estamos diciendo? La vida antigua se deja ahí atrás y se comienza a vivir una vida nueva. Cada día usted y yo tenemos que ir haciendo cambios en nuestra vida. Por eso, hermanos, es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Hermanos, ¿cómo estaba la iglesia en Corinto? ¿Necesitaba hacer cambios? ¿Usted y yo necesitamos hacer cambios en nuestra vida? ¿Necesitamos dedicarnos a Dios? Miren lo que Pablo, terminamos ahí donde comenzamos. En el 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. ¿Cuál es el llamado de Dios para los hermanos que estaban en Corinto, que necesitaban hacer cambios? Versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, ¿llamados a qué? Pedro lo diría así, hermano. Le dije que iba a dar dos citas. Pedro dice así, que hay que ceñir los lomos de vuestro entendimiento, que hay que ser santos porque Dios es santo. O sea, la persona que quiere tener una relación con Dios no es algo de nosotros, no es del predicador, no es de la iglesia, no, es de Dios. La persona que quiere tener una relación con Dios necesita santificarse, apartarse, separarse y consagrarse para Dios. Si quiere tener una relación con Dios y no quiere hacer eso, entonces Dios no lo va a recibir, porque Dios no puede aceptar algo que no es santo. Por eso el apóstol Pedro dice, sean santos. Pablo le está diciendo a la iglesia un llamado, a ser santos con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, Señor nuestro. Si nosotros decimos que Cristo es nuestro Señor, si nosotros la iglesia de Cristo en reserva, si usted en lo personal y en lo particular dice que Cristo es su Señor, el llamado es para usted y para mí, a ser santos. Y cuando Pedro dice que hay que ceñir los lomos de vuestro entendimiento, ser santo no es fácil, hermano. ¿Quién me ha dicho a usted que ser un cristiano consagrado, dedicado a Dios es fácil? Cuando Pedro dice que hay que ceñir los lomos de vuestro entendimiento, lo que Pedro está diciendo, que hay que prepararnos mentalmente. Habemos cristianos que queremos servir a Dios, que queremos dedicarnos a Dios, pero cuando vienen los momentos difíciles, los momentos de las pruebas, los momentos de las necesidades, nos olvidamos de Dios. Hay que prepararnos para servir a Dios, hay que preparar nuestra mente para cuando lleguen los momentos de las enfermedades, para cuando lleguen los momentos de las necesidades. Voy a adorar a Dios, no, estoy enfermo. Voy a adorar a Dios, no, tengo necesidad de Dios. Usted y yo tenemos que prepararnos. El llamado de Dios es, sean santos. Apártense, sepárense, conságrense para mí. Yo ya los aparté para mí, ahora ustedes me pertenecen, ahora ustedes tienen que hacer su parte. Hermanos, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, ha sido apartada, ha sido separada y ha sido consagrada para el Señor. Y esta iglesia que se consagra, y esta iglesia que ha sido apartada, es la iglesia que va a estar en la eternidad con Dios. Es un llamado a la santidad. Dios le bendiga.